i es necessiten com 3 negatius que tu van fent. Ostres, clar. I per la bomba et posen medicació antibiòtics. I llavors no estic... Justament quan va ingressar l'últim dia, ja tenia el tercer negatiu. Justament, sí. Ah, mira, Justament va ser el que tingués, llavors ja. Sí. Libre. Detallets, també detallets, regalets. Sí? Fan regalets? Sí, el tio el vaig cagar l'altre dia. 2 vegades, no? Sí, a l'hospital de dia A l'hospital de dia i a també. planta, aquí. Sí, he agafat a tot arreu. Ah, mira. Però va ser la setmana passada i he agafat d'un lloc i d'un altre. Què va cagar? Aquí a planta em va cagar com un llop però fet com de llana. Un llop de llana, o sigui, Sí. un nino. Sí. I a baix em va cagar un Lego de Batman. I el primer equip de la Cerdanyola. Bé, abans del partit, o sigui, jugava l'Atlètic de Madrid B contra el Cerdanyola, a Cerdanyola, i era un partit de lliga i abans del partit, van sortir els dos equips com en fila amb l'àrbitre i portaven una samarreta de molta força Bruno. I després, quan van arribar al mig del camp amb una pancarta, molta força Bruno, també els dos equips abans del partit es van fer una foto amb la pancarta. També el de l'Atlètic de Madrid es va fer la foto. La primera visita que feia la Fundació del Barça venia als hospitals després del Covid i van venir els jugadors de futbol sala. El 2 de gener venen els de futsal. de futbol base. Sí, es suave. Baja el ritmo, pero sigue. No pare. Va, Bruno, va. Va, Bruno. Solamente, va. Claro, baja el ritmo, no corres tanto, pero... Ahora trabajamos un poco brazos y luego cuando hacemos bicicleta para acabar. Venga, últimos 20 segundos a tope, venga, va. Que pase. Un punto más. Un punto más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hoy un punto más que ayer. Va, hombre, Bruno, va. També ha canviat molt tot des que tenim Covid. Era molt divertida aquesta planta. Sempre hi havia nens corrents. Sempre hi havia nens per aquí Passejant, vull dir, no és normal que germans. estigui això buit. tampoc. Vale, Ara si només això- pot haver-hi un familiar per habitació, per nen. Abans, Bueno, muy buena abans era accessible. Esto yo se lo devuelvo así y le digo que le digo enviar la buena pequeña, pero no, y lo pone enviar, no sé por qué te lo mandan para. Celebraciones y todo lo que supone momentos de rutina, de ilusión, actividades que si estuvieran fuera del hospital las harían, ¿no? Porque compartirían las fechas de Navidad en el cole, harían actividades, en casa también harían cosas, adornarían la casa, los regalos. Entonces es bueno, es positivo para ellos que aunque estén hospitalizados siga habiendo estas actividades, porque les generan momentos positivos, les generan momentos de felicidad y que esto les es como un chute de energía, ¿no? Esto les hace que pasen mejor su proceso durante la hospitalización. Menú, los niños viene desde cocina un menú, entonces el menú para esas fiestas está más cuidado. Entonces viene un menú más elaborado, más atractivo a la vista también, es un menú especial. La comida de Navidad, la comida de Año Nuevo, Reyes, estos días. Hay un calendario de actividades durante todas las fiestas, ¿vale? Y ahí pues entran cantadas de Nadalas, entran que se coloca en todas las unidades de hospitalización un buzón real, ¿vale? Y se reparten cartas a los niños para que puedan escribir a sus majestades los reyes. Como están hospitalizados, pues tienen en cada unidad su buzón para poder echar la carta y asegurarse que les llega. Eso por un lado. Entonces también viene Papá Noel, nos hace una visita, incluso se descuelga por toda la fachada del edificio, ¿vale? Con los duendes estos que van con él para repartir los regalos, y él trae regalos para todos los niños. Y luego los Reyes, que quizás es la fiesta más especial, pues viene Su Majestad de los Reyes a visitarnos al hospital directamente el día de Reyes, por la mañana temprano.